vamos a iniciar con algo que se llama la vida del Espíritu, y esta es la parte número 1, la vida del Espíritu, parte número 1. Esto quiere decir que estaremos teniendo otras partes de esto, ¿verdad? Tendremos parte 1, parte 2, 3, no sé, las que salgan respecto a la vida del Espíritu. Vivir a la manera del Espíritu es la vida que Dios planeó para todos sus hijos. Todos los que nos sabemos hijos de Dios, tenemos que entender que la manera en que fue diseñada nuestra vida es una vida en el Espíritu, según el Espíritu, por el Espíritu, ¿sí? La vida en el Espíritu no es una opción, no es solo para algunos, es realmente el modelo original planeado por el Señor para su iglesia y para todos los creyentes. Antes de leer el pasaje que quiero compartir, quisiera hacer una pequeña reflexión que nos va a ayudar mucho. Siempre que hablamos del Espíritu Santo o cuando tocamos temas del Espíritu Santo, tenemos una manera de pensar o ligar las cosas del Espíritu Santo a un movimiento o a un tiempo y a un movimiento también cristiano que es el pentecostalismo. ¿Qué es el pentecostalismo? El pentecostalismo sigue siendo un movimiento cristiano, ¿sí? Que a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, ¿sí? Se desarrolló, donde se enfatizaba el bautismo con el Espíritu Santo, que se habla en otras lenguas, y también todos los dones del Espíritu. Hablar en lenguas, sanidades, profecía, discernimiento de espíritu, todo lo que dice 1 Corintios capítulo 12 fue desarrollado, fue manifestado por el pentecostalismo. El pentecostalismo enfatizó muchas cosas de esto, y bueno, muchos de nosotros, en lo personal yo nací en una iglesia de corte pentecostal, ¿verdad? Donde las manifestaciones del Espíritu eran, se deseaban, se buscaban, se anhelaban, se manifestaban, y todo lo que tenía que ver con cuestiones del Espíritu, nosotros, con una mentalidad pentecostal, todo lo asimilábamos a manifestaciones, a obras sobrenaturales del Espíritu Santo. Quiero decirles que pentecostalismo no es sinónimo de vida del Espíritu igualito. Es decir, todo lo que es el pentecostalismo no necesariamente es toda la vida del Espíritu. Porque, ¿a qué me refiero? Porque la vida del Espíritu incluye las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, pero va mucho más que eso. Un ejemplo, recordando tiempos anteriores, conocí gente que, por ejemplo, podría tener esa gracia de orar por los enfermos y sanar. Y después de un tiempo tomar decisiones totalmente equivocadas, hacer cosas que no tenían nada que ver con la sabiduría de Dios. Entonces, esa es la parte que quiero que empecemos a reflexionar, que las manifestaciones del Espíritu son una cosa y está bien, ahí están, pero no necesariamente todo lo que tenga que ver con el Espíritu tiene que ver con manifestaciones sobrenaturales, ¿sale? Porque aquí entramos a una parte también importante que todos nosotros necesitamos conocer. Y antes de que yo me meta a los pasajes que vamos a platicar esta mañana, está un asunto que se da en el pueblo creyente, en los cristianos, en la iglesia, y son dos corrientes dos posturas más bien, la postura cesacionista y la continuista. ¿Qué es eso? Bueno, hay grupos cristianos que creen que las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu se terminaron en el primer siglo. A eso se le llama cesacionismo, o sea, que cesaron esas manifestaciones sobrenaturales. Y el continuismo, bueno, el continuismo cree que los dones y las expresiones sobrenaturales continúan vigentes hasta el día de hoy. Son esas dos posturas. El cesacionismo, o sea, que las cosas terminaron, tienen argumentos bíblicos
no muy abundantes, por cierto, y los argumentos que más se tienen para el cesacionismo, o sea que terminó los dones, se terminaron las manifestaciones, son más argumentos históricos y sociológicos del pentecostalismo, porque quiero ser sincero, en el pentecostalismo ha habido excesos, ¿sí? Ha habido manifestaciones. Yo no juzgo ninguna manifestación porque no quisiera hablar algo que pueda ser del Espíritu, yo ando hablando mal del Espíritu, ¿no? Pero lo cierto es que a nivel general el pentecostalismo sí ha exagerado en cosas, sí ha habido circunstancias totalmente fuera del contexto bíblico, ¿sí? Ya en Corinto había desórdenes y el pentecostalismo ha tenido manifestaciones muy desordenadas, ¿verdad? Y entonces esa crítica hacia el pentecostalismo, ¿verdad? Que creo que se lo ha ganado a pulso, ¿sí? No necesariamente es un argumento bíblico para decir que las manifestaciones sobrenaturales han terminado. Entonces son argumentos históricos. Por ejemplo, también se dice que no hay registros históricos que después del primer siglo haya habido esas manifestaciones hasta el siglo XIX y XX. Es un argumento histórico, no es un argumento bíblico, ¿sí? El argumento bíblico que se da para el cesacionismo es que las manifestaciones de sanidades, de profecía, de cosas sobrenaturales que se daban en el primer siglo, se necesitaron solo en el primer siglo para certificar, para respaldar la vida de los apóstoles que fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, ¿sí? Que después que ellos terminan ya no va a haber esas manifestaciones porque ya se cumplió con un objetivo que era respaldar a los apóstoles, a la iglesia del primer siglo, para lo que ellos tenían que hacer, que era escribir el Nuevo Testamento. Bueno, ese no es un argumento bíblico, es una inducción, es una deducción, pero no necesariamente es un argumento bíblico. Entonces, para el continuismo, es decir, para los que creemos que los dones siguen hasta el día de hoy, pues solamente nos vamos a la Escritura, y cuando tú lees el Nuevo Testamento, no hay en el Nuevo Testamento una contundencia, una evidencia fuerte que ellos mismos hayan asegurado, que dijeran, ¿verdad? Pero una vez que nosotros no estemos sobre la tierra, ¿verdad? Ya no va a haber más manifestaciones de este tipo, ¿verdad? No lo hay en el Nuevo Testamento, no existe. Por ejemplo, Marcos capítulo 16 dice vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre. Y empieza a hablar de las manifestaciones sobrenaturales. Hay una orden de Jesús de ir y predicar el evangelio, y que los que crean serán salvos. Y después dice que habrá señales para los que creen. Entonces es un pasaje, y de hecho no es el tema, solamente quiero que lo entendamos, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento deja abierto sencillamente que los dones y las manifestaciones seguirían. Ahora, no podemos ser tan simplistas en nuestro pensamiento, porque volvemos a lo otro. El pentecostalismo, ¿verdad?, sí ha tenido sus excesos, sí ha tenido mucho emocionalismo, sí ha tenido muchas cosas muy raras, ¿verdad? Pero ¿por qué estoy hablando de esto, hermanos? ¿Y por qué no he entrado todavía a los pasajes? Porque quiero quitar de nuestra mente que cuando hablamos del Espíritu, necesariamente estamos hablando de manifestaciones sobrenaturales. Y con esto estoy quedando claro lo que estoy diciendo. No las estoy negando, o sea, no estoy negando que existen. Yo creo que existen manifestaciones sobrenaturales hoy en día, pero no es de lo que voy a hablar. Para que cada que hablemos del Espíritu en este momento no lo relacionemos necesariamente con cosas sobrenaturales, que sí existen, que es el Espíritu el que lo dice. Pero creo que necesitamos nosotros profundizar más en que la vida del Espíritu de los primeros creyentes no eran solamente que sanaban enfermos o que había cosas sobrenaturales en ellos. Ellos, aparte de eso, tenían una vida espiritual día a día, todos los días, a cada momento. Y eso es de lo que quiero que hablemos. Así es que quiero que vayan, por favor, a Romanos capítulo número 7, ¿sí? Entonces,
Entonces el problema es que nos hemos quedado en la obra del Espíritu con las manifestaciones carismáticas, pero poca atención se le ha dado a la vida guiada por el Espíritu de los primeros creyentes. Romanos capítulo número 7, por favor acompáñenme a los versículos 21 al 25. Ya muchos conocemos este pasaje, habla el apóstol Pablo acerca de la ley judía, de la naturaleza pecaminosa del hombre y cómo la ley no nos puede transformar, la ley no nos puede cambiar, pero sí nos hace evidente nuestro pecado, ¿verdad? Y sí nos lleva a un entendimiento de que el pecado, más que las acciones pecaminosas, es una condición, es una esclavitud, es una naturaleza. Versículo 21 dice: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, ¿sí? La ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? La ley de Dios, todos los mandamientos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, dice versículo 23, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado, la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Ponga atención, por favor. Este pasaje dice que habla de dos leyes, la ley del pecado y la ley de mi mente. Ahí dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, ¿sí? Pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo. ¿Qué es la ley de la mente? Bueno, el apóstol Pablo dice que todo ser humano, cuando conoce la ley de Dios, entiende que esa ley es buena, que esa ley está bien, que es bueno obedecer esa ley, que no matarás, no robarás, todo está perfecto. Esa ley de mi mente que dice eso está bien, ¿sale? Dice que es derrotada, que es llevada cautiva por otra ley, que es la ley del pecado. Entonces, como para que se lo imagine, la ley del pecado es más fuerte que la ley de nuestra mente. Porque voy a seguir leyendo, mire, dice, esta ley, estoy leyendo la mitad del versículo 23, lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Luego dice el 25, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, o sea, con la ley de mi mente, yo mismo me someto a la ley de Dios. Es decir, yo con mi mente sí entiendo que Dios, lo que Dios dice es correcto, es bueno, es espiritual, está perfecto. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Es decir, yo estoy de acuerdo lo que es bueno, pero no puedo llevarlo a la práctica. No lo puedo llevar a la práctica porque la ley del pecado me tiene cautivo. Y por eso el apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí. Es decir, qué condición tan triste, saber hacer lo bueno, entender lo que es lo correcto y no poder hacerlo. Termina Romanos 7 con eso y entra el capítulo 8, que es el que me voy a ocupar realmente. El capítulo 8 comienza diciendo, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Incorpora, amados hermanos, incorpora una ley todavía más fuerte que la ley del pecado. Entonces, haga de cuenta, la ley de mi mente es derrotada, es cautivada por la ley del pecado. Miserables de nosotros, ¿quién nos podrá ayudar? Jesucristo. Pero nos ayuda el Señor Jesucristo, ¿sí? Al unirnos a Cristo Jesús, al estar en unión con Él, al nacer de nuevo y ser uno con el Señor, viene una ley que es la ley del Espíritu de vida. Y esa ley del Espíritu me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, el Evangelio incorpora no solamente la salvación por haber creído en Jesucristo, sino incorpora una fuerza que viene a nosotros por medio del Espíritu de Dios. ¿Vale? Ahora, todos sabemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no es una fuerza, es una persona.
es una persona. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, está en nosotros, cuando nosotros nos entregamos de verdad a Jesucristo y cuando nosotros nos unimos a Jesucristo, entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Porque si no viniera el Espíritu Santo sobre nosotros, nosotros no podríamos vencer la ley del pecado. Nuestra mente no es capaz de vencer la ley del pecado. Nuestra mentalidad no es capaz de vencer la ley del pecado. Pablo lo dice, con mi mente yo me sujeto a Dios, pero con mi cuerpo, con mis miembros, acabo sujetado al pecado. Entonces, cuando yo me uno a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, sobre mi persona, y entonces esa persona, porque el Espíritu Santo es una persona, viene sobre mi vida y me da una fuerza superior a la ley del pecado para vencerlo. Por eso mire lo que dice el versículo 2, ¿sí? Pues por medio de Él, de Cristo, porque Él envía su Espíritu, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, al estar unido a Cristo Jesús, por la ley del Espíritu, ahora la ley no pudo hacer nada por mí, pero sí la ley del Espíritu me puede librar. Sigo leyendo, versículo 3. Y todo este capítulo, de hecho lo voy a tratar de ir llevando, porque empieza a hablar de la vida del Espíritu. En efecto, dice, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Es decir, la ley en mi mente y la naturaleza pecaminosa no se pudo hacer nada. Por eso dice el versículo, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, pero sin pecado obviamente, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. ¿Sale? Todos conocemos esa historia. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, en un cuerpo como el nuestro. Pero vean lo que dice al final del versículo 3. Así condenó. La palabra condenar quiere decir sentenció. Dio ya se determinó algo ya. Así condenó al pecado en la naturaleza humana. Es decir, Cristo como hombre fue usado por Dios para sentenciar el pecado. ¿Sale? Ahora vamos al versículo 4, que es muy interesante. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. ¿Sí? Cristo murió, condenó al pecado en la naturaleza humana. Sí, porque Jesús tenía una naturaleza humana, pero el 4 dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Yo te hago una pregunta y hagámonos una pregunta. ¿Las justas demandas de la ley ya se cumplieron en nosotros? ¿Qué significa que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros? ¿A qué se refiere cuando se dice a fin, o el propósito fue que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros? ¿Qué demandaba la ley? ¿Cuáles eran sus demandas? La ley de Moisés, la ley judía, tenía una demanda y dice que las justas demandas de la ley se cumplieron en nosotros. Yo te hago una pregunta. Cuando tú te unes a Cristo Jesús, cuando tú te entregas a Cristo Jesús, ¿sí? Dice que las justas demandas de la ley ya se cumplieron en ti. ¿A qué se referirá eso de que las justas demandas de la ley ya se han cumplido en nosotros? El apóstol Pablo tiene algo muy, muy interesante y muy bueno, y obviamente dirigido por el Señor. Él explicó las mismas cosas de diferentes maneras. Y es bien interesante que tú puedas ver que en sus diferentes cartas explica el Evangelio, pero lo explica de diferentes maneras. Y ahora explica esta parte que ya la ha dicho en otras cartas, y aquí dice, las justas demandas de la ley se cumplieron en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Qué es esto? Bueno, no es otra cosa, amados, que las mismas palabras o la misma esencia
del apóstol en Gálatas capítulo 2. Si quiere, acompáñeme. Yo sé que ya se lo saben algunos, pero es bueno que lo leamos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Las justas demandas de la ley se han cumplido en nosotros. ¿Ok? Entonces vamos al versículo 19. Dice Gálatas 2:19, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Cuál era la demanda justa de la ley? Que el que no obedeciera los mandamientos, el que no obedeciera los preceptos, tendría que morir. Esa era la demanda justa de la ley. Era justo. El que peca debe morir. El que no obedezca debe morir. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo por mi parte, ya las demandas de la ley ya la cumplí. ¿Por qué? Porque la ley dice que yo debería morir. Y aquí dice, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley. O sea, la ley pide mi muerte. Yo acepto que morir. ¿Pero morir en dónde? En Cristo. O sea, por eso Jesús, cuando va a la cruz, en la naturaleza humana, condena el pecado, sentencia el pecado. Y la ley entonces me demanda a mí mi muerte, porque yo soy un pecador, como tú y como todos los que me están escuchando. Entonces somos pecadores y la ley nos demanda ¿qué? Muerte. Entonces yo voy y me hago uno con Cristo Jesús. Y entonces la demanda de la ley quedó saldada, porque yo ya morí. Por eso dice el 20, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Se entiende que las justas demandas de la ley se han cumplido. ¿Por qué? Porque yo me morí en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Regrese a Romanos 8, por favor. Solo fue para que vean que es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo en otros pasajes, el que dice aquí, ¿verdad? Romanos capítulo número 8. Versículo número 4, a fin de que las justas demandas de la ley, que era la muerte de cada uno de nosotros, se cumpliera en nosotros. Por eso, si tú estás unido a Cristo Jesús verdaderamente, has nacido de nuevo verdaderamente, la demanda de la ley que demanda tu muerte ya fue cumplida, ya se le pagó a la ley lo que pedía. Pero vean la frase final, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que ahora no vivimos según la naturaleza pecaminosa. Y es lo mismo que dice Gálatas, ya no vivo yo. Ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino que ahora vivimos según el Espíritu. Entonces, como nosotros hemos muerto en la cruz, ya no vivimos nosotros, ahora nuestra vida empieza a ser una vida motivada, animada por el Espíritu de Dios. Versículo número 5, por favor. Y ahora el apóstol Pablo comienza a hablar, y repito lo que decía en un principio, no de los dones espirituales, de sanar, de profetizar, de ver visión, no estamos hablando de eso. Los primeros cristianos no solamente entendían el Espíritu Santo como se entendió en el pentecostalismo, que no estoy diciendo que está mal, se existe. Quizás las manifestaciones y las maneras, las formas, a veces son exageradas, muy sentimentales, muy emotivas, muy desordenadas, etcétera, etcétera. Pero de lo que sí estamos hablando es que los primeros creyentes, los creyentes del primer siglo, veían en el Espíritu Santo mucho más que eso. Y ellos veían que su misma vida, su vivencia, su existencia dependía del Espíritu Santo. Entonces quiero que leamos del 5 al 8. Es interesante esta parte. Del 5 al 8 hay una serie de contrastes que hace el apóstol Pablo. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, o sea, los no creyentes, los que no conocen, ellos viven conforme a esa naturaleza pecaminosa, y vivir conforme significa a la manera de. Los que viven a la manera de la naturaleza pecaminosa, fijan su mente, ¿sí? Se interesan, están meditando todo el tiempo en los deseos. La Reina Valera dice, en las cosas de la naturaleza pecaminosa o carne, como lo traduce también la Reina Valera. Entonces,
Aquí empezamos a ver que los no creyentes, los que no tienen el Espíritu, ellos se la pasan, porque nuestra mente, escucha, nuestra mente piensa y piensa y piensa y piensa, todo el tiempo está pensando. Los que viven en la naturaleza pecaminosa están pensando todo el tiempo y están reflexionando todo el tiempo en los deseos que brotan de su misma naturaleza, ¿sí? Deseos egoístas, obviamente, deseos personales, deseos de placer, deseos de poder, deseos de gozo, más que gozo del espíritu, de placer, de pasarla bien, de ser el primero, de no dejar, tantas cosas que las tenemos ahí, ¿no? Pero fíjense lo que dice, en cambio, los que viven de acuerdo a, conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que viven conforme al Espíritu? Pues los que están crucificados con Cristo. Los que están crucificados con Cristo, los que estamos crucificados con Cristo, no tendríamos manera de vivir porque estamos muertos, sino que ahora lo que alienta nuestra vida es la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo les enseñaba a los creyentes de aquel tiempo. Y luego dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan su mente en los deseos del Espíritu. Los que viven unidos a Cristo Jesús son habitados por el Espíritu y viven conforme a la manera del Espíritu Santo. Y ojo, ahora nuestra mente, otra vez aparece la mente. Fíjese, nuestra mente en Romanos 7 era nuestra mente anhelando hacer la voluntad de Dios. Pero obviamente no podíamos. ¿Por qué? Porque la ley del pecado nos tenía cautivos. Ahora nuestra mente, a los que hemos nacido de nuevo, los que estamos unidos a Cristo Jesús, ahora nuestra mente ya no la vamos a fijar en los mandamientos que tenemos que cumplir. Ya no. Ahora tenemos que fijar nuestra mente en la persona que nos habita, en los deseos de la persona que nos habita. Mire, es como el soltero y el casado. El soltero, para que me entienda más o menos, lo que ayuda mucho. El soltero y el casado. El soltero, ¿verdad? Salvo que no tenga una mamá y un papá muy controlador, pues de repente hace lo que quiere, ¿no? Y todo lo que piensa, lo piensa en términos de su persona, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a ir acá, voy a ir acá, voy a ir lo otro. Salvo que papá le diga, no vas a ningún lado, pues entonces la cosa hecha a perder, ¿verdad? Pero si no hay eso, hay un margen donde haces las cosas. Cuando tú te casas, la Biblia dice, ¿verdad?, tanto hombre como mujer, que ahora tienes que estar pendiente, o aunque no estés pendiente, te lo van a hacer saber, los deseos de la otra persona. Ahora los deseos de la otra persona importan. Ahora los deseos de la otra persona sí influyen, ¿sí? Ya dices, voy a ver el fútbol, y fue que no le guste el fútbol. Y entonces dirás, bueno, a ver el resumen, ¿no? Entonces, de alguna manera, los deseos de la otra persona empiezan a influenciar. ¿Sale? El apóstol Pablo está diciendo, y amados, el tema es el siguiente. Creo que los cristianos de este tiempo tenemos muy poca conciencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el tema de este primer parte del Espíritu Santo, de la vida del Espíritu. Que a través de la palabra empecemos a estar más conscientes de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Porque ahorita que leamos algunos pasajes más, si nos da el tiempo, llegaremos al lugar donde dice, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no es de él. O sea, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Y tenemos que entender una cosa, necesitamos estar más conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. De tal manera que empecemos a fijar nuestra mente no en lo que debo hacer, no en los mandamientos que tengo que cumplir, no, sino en los deseos del Espíritu, en lo que el Espíritu me impulsa a hacer, en lo que Él quiere hacer. Porque si yo me dejo guiar por lo que el Espíritu Santo quiere hacer, seguramente terminaré haciendo la voluntad de Dios, sí o sí. Porque ahora no tengo que fijar mi mente en los 10 mandamientos, porque Romanos 7 dice que si yo los fijé mis pensamientos en los 10 mandamientos, pero no tenía el Espíritu Santo, la ley del pecado no me dejaba cumplirlos. Ahora el Espíritu Santo ha venido sobre mí, y fíjense que el apóstol Pablo no dice, ahora vuelvan nuevamente a fijar su mirada en los 10 mandamientos. No, dice, fijen su mirada, fijen su atención en los deseos del Espíritu. O sea, ¿qué quiere el Espíritu Santo?
Obviamente el Espíritu Santo está ligado a la palabra, eso es obvio, a la palabra. Pero el Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo tiene impulsos y deseos en nuestro corazón que necesitamos nosotros empezar a fijar nuestra mente ahí. Empezar a ver hacia el Espíritu Santo, a tener comunión con el Espíritu Santo, a preguntarle al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que empezamos a entender. Nos casamos con el Espíritu Santo, por decirlo en una expresión figurada. Tengo que empezar a conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Qué tremendo es pretender ser guiados por alguien que no conozco, guiados por alguien que no le entiendo. Me dice algo, pero no le entiendo. Entiendo más bien los impulsos de la naturaleza pecaminosa, así los entiendo rápido. No, pero dice que dejemos de estar pensando en los impulsos de la naturaleza pecaminosa y empecemos a pensar, de fijar nuestra mente, interesarnos en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo que está en nosotros, los creyentes verdaderos, los que hemos nacido de nuevo. ¿Está bien? Entonces vean, lo vuelvo a leer, dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, que somos los que hemos muerto en Cristo, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Versículo 8. La mentalidad pecaminosa. Ahora, el estar pensando en la naturaleza pecaminosa, en mi yo, en mi ego. Siempre digo yo, me subo al ring, yo soy el centro del escenario, yo estoy, todos los focos apuntan hacia mí, yo soy el centro de mi propia vida. Y en eso estoy, piense y piense, ¿por qué me hacen? ¿Por qué no me hacen? ¿Por qué fue la vida así? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué merezco esto? ¿Por qué no merezco? Todo eso me vuelve, y dice que esa se vuelve una mentalidad, ¿qué? Pecaminosa. La mentalidad pecaminosa, y luego arroja y dice, la mentalidad pecaminosa trae muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Está diciendo que nosotros los creyentes vamos a desarrollar una mentalidad espiritual, vamos a desarrollar una mentalidad del Espíritu, ¿sí? Ve que no estoy hablando ahorita de sanar a un enfermo o que Dios me dé una revelación, no, estoy hablando del día a día. Qué tremendo, hermano, es cuando desarrollamos por la gracia, y lo vamos a hacer por la gracia del Señor, desarrollar una mentalidad que proviene del Espíritu. O sea, que mi mente se acostumbre tanto a la comunión con el Espíritu Santo y a la palabra y a lo que el Espíritu Santo en mí me enseña, me marca por la palabra, por la presencia de él en mi vida, que mi mentalidad va a empezar a ser una mentalidad espiritual. Que vamos a resolver las cosas del día a día. Ese es el tema, las cosas del día a día. No las cosas de un culto, y no estoy en contra de eso, y está bien que así lo quiera hacer, donde haya sanidades y donde haya cosas, está bien, no critico ni me meto en ese asunto, pero el día a día, porque el problema es el día a día. El problema es cuando tengo que resolver algo con mi esposa, con mi marido, con mis hijos, con mis finanzas, con el tiempo, con las cosas, con el jefe, con la calle, con las circunstancias. Es ahí donde tristemente muchísimos cristianos resuelven las cosas de una manera totalmente errada. Nada espiritual. No hay ningún principio espiritual en lo que se resolvió. No hay nada del Espíritu en la decisión que se tomó. ¿Sí? Pastores que yo le dije y entonces acabamos así, hicimos esto y entonces hicimos lo otro, y uno dice, ¿por qué hicieron eso? ¿Dónde hay algo de espiritual, de la palabra en eso? No, es que porque hay una mentalidad pecaminosa que no nos corresponde, porque necesitamos desarrollar una mentalidad que proviene del Espíritu, porque la mentalidad que proviene del Espíritu trae vida y paz, o sea, frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, todo eso es fruto de una mentalidad. Y no estoy hablando de humanismo, me debo mentalizar, no. Los que ya tenemos muchos años de casados, los que tienen poco tiempo de casados, se van a dar cuenta de algo. Y si no se han dado cuenta de algo, pues deben darse cuenta. Los casados, después de un tiempo, nos vamos haciendo el uno al otro. Nos vamos haciendo el uno al otro. Vamos adoptando pensamientos del otro, pensamientos de la otra.
Vamos amalgamando una forma de pensamiento. Porque y es así, porque convivimos, aun de gustos. Se van mezclando los gustos. Ahora, no estoy diciendo aquí que con el Espíritu Santo sea exactamente lo mismo. O sea, yo lo voy a influenciar al Espíritu y el Espíritu a mí, obviamente que estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de que tú vas moldeando tu manera de pensar, de renovar tu manera de pensar. Porque el Espíritu Santo, porque tú estás interesado, porque todos los días tú sabes que el Espíritu Santo está en tu vida y tú vas meditando en eso, tú vas reflexionando en eso, tú te vas mentalizando en esas cosas, porque el Espíritu Santo te va enseñando, porque el Espíritu Santo está contigo. La falta de conciencia del Espíritu Santo en nuestra vida es el problema. Pensamos que en la reunión, cuando llegamos a la reunión y oramos, decimos, Espíritu Santo, y hasta ahora le cantamos bienvenido, ¿no? Pues el Espíritu Santo ha estado todo el tiempo. A veces oramos y decimos, Señor, que tu presencia esté en este lugar. Sí, entendemos que tu presencia está en el lugar, porque al reunirnos todos los creyentes, formamos un templo espiritual. Hasta ahí está bien. Pero pensar que el Espíritu Santo va y viene, es antibíblico. El Espíritu Santo no va y viene. El Espíritu Santo está. Tan está que dice Efesios que a veces lo contristamos, ¿no? Cuando mentimos, cuando hacemos cosas, lo contristamos. Tan está que si no estuviera, pues no se entristecería. ¿Por qué? Pues bronca tuya. No, pero está. Entonces el Espíritu Santo está. La falta de conciencia del Espíritu Santo en nuestra vida es uno de los problemas del cristianismo hoy actualmente. No estamos conscientes. Por eso no echamos mano de la sabiduría espiritual para el día a día. Porque ahorita que me bronqué con mi esposa, pues el Espíritu Santo no estuvo. Sí estuvo. Si somos creyentes, sí ahí estuvo. No le haga. ¿Y escuchó todo lo que dijo? Todito. Hijo, qué incómodo ha de estar. Muy incómodo. Entonces, el entendimiento de la presencia del Espíritu, o sea, no es el Espíritu Santo cuando estamos en una reunión, y no estoy criticando a los pentecostales, por favor, no es el tema. Creo que muchos de lo que se habla en el pentecostalismo es actual, sí, pero no es el culto pentecostal donde entonces estamos así, oramos y entonces viene y empieza a profetizar que entonces el Espíritu Santo apareció. Y estuvo re bueno porque el Espíritu Santo se manifestó. Y el lunes, no, pues el próximo domingo a ver si vuelve. No, es que está ahí. Que se manifestó el Espíritu Santo en una cuestión de un don, de un carisma. Es un tema. Imagínense, porque se da. Profetizo y luego se levanta otro y profetiza mejor. Y luego se levanta otro y profetiza cosas más grandes. Y yo me siento incómodo y digo, ay, sí. Nadie hizo caso a mi profecía al final. Ay, para la otra ni profetizo. El Espíritu Santo sigue ahí adentro y ahora se contrista porque eres un envidioso. Porque ahora tienes celos, iras, contiendas, disensiones. Y eso yo lo he visto en muchos casos. Gente usada por el Espíritu para algo, pero muy carnal en su vida de día a día. Aún en sus acciones, en sus expresiones, en sus reacciones. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el Espíritu Santo aparece por momentos. Aparece para un don espiritual, aparece para una sanidad y luego se vuelve a ir. Y hasta que volvamos a orar y sintamos, porque somos muy de sentir, hasta que sintamos que algo sobrenatural llegó, entonces el Espíritu Santo está. No, espérame. Aquí, según lo que estamos leyendo y vamos a acabar de leer, no es cierto eso. El Espíritu Santo está con nosotros. Si no, no seríamos creyentes. Si no estuviera en nosotros, estaríamos pecando todo el tiempo. No habría más. Porque la ley del pecado. Miren, la ley del pecado es como la ley de la gravedad. Siempre caerá. Así es. Pero cuando viene la ley del Espíritu, una fuerza superior nos hace levantarnos. Si el Espíritu no estuviera en nosotros, caeríamos todo el tiempo. Pero como el Espíritu está con nosotros, tenemos la ley del Espíritu, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la falta de conciencia, ¿sí? La falta de conciencia a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días,
Ese es el problema y ese es el que Romanos 8 realmente quiere atacar. ¿Sale? Entonces seguimos leyendo. Entonces la mentalidad pecaminosa es muerte, estoy en el 6, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Wow. Pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo, como ya lo vimos en Romanos 7. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no agradan a Dios. Es decir, Dios no puede manifestarse en una mentalidad pecaminosa. ¿Sale? Y la mentalidad pecaminosa proviene de estar reflexionando y pensando en la naturaleza pecaminosa. Pero si yo reflexiono y pienso en el Espíritu y en los deseos del Espíritu y en los impulsos del Espíritu, porque hermano, por eso dice que la vida del Espíritu no hay ley, en la vida del Espíritu no hay ley. Por ejemplo, en la ley tú podías consagrar un día, tú tenías que entregarle al Señor cosas un día determinado. En la ley del Espíritu, en el Espíritu no hay ley, tú le puedes entregar al Señor el día que el Espíritu Santo quiera hacer algo, lo hará. ¿Sí me está entendiendo? Esa es la ley. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de lavar los trastes en la casa. ¿Sí? Mis hijas tienen 2 días que por ley tienen que lavar los trastes. Y los tienen que lavar por ley, porque es el día que les toca y punto. Yo no tengo un día para lavar los trastes. Puedo lavarlos el día que sea. ¿Sí? Entonces, la vida del Espíritu es así. Si no es un mandamiento que tengo que cumplir, es cosas que el Espíritu, como lo conozco, como tengo comunión con el Espíritu, me impulsa a hacer. No es que el domingo nos dicen, esta semana sería bueno que llevaras una ropa a los pobres. Vamos a hacer el programa de misericordia de este mes. Esta semana vamos a hacer que le hablas a tu vecino y le invitas un café y le hablas de Cristo. Vamos a hacerlo esta semana, todos juntos, ¿sale? Martes a las 8, eso es ley. Pero si tú conoces al Espíritu Santo, si tú sabes del Espíritu Santo, el Señor te impulsa y tú vas entrando a tu casa y te pone el vecino, hola vecino, ¿qué tal vecino? Te pone aquí, invítalo. Y lo haces, y le hablas. No hay ley, no hay horario, es el Espíritu que vive en nosotros, ¿sale? La basura, el vecino barrió y te aventó la basura. ¿Qué te dice el Espíritu? Como tú lo conoces, el Espíritu te dice, levántala y levanta más y salúdalo. Y entonces empiezas a vivir con una mentalidad espiritual. ¿Sale? Pongo ejemplos así muy sencillos para que me entienda de qué estamos hablando. Los cristianos del primer siglo hablaban mucho de estar conscientes del Espíritu Santo. Ok. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y vamos a la parte final. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahí hay una condición. O sea, Pablo sí quiere especificar porque la gente o todos nosotros somos muy chistosos, ¿no? Cuando vemos que algo nos conviene, nos lo apropiamos inmediatamente. Y dice el apóstol Pablo, no. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, si tú eres un creyente, porque esta carta se iba a leer en Roma. Y los creyentes en Roma la reunión en Roma y se iba a leer la carta. Y entonces, si Pablo no hace esta especificación, puede ser que cualquier persona que por ahí va pasando escucha que no viven según la naturaleza pecaminosa y dice, sí está bien. No, Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Vive el Espíritu de Dios en ustedes. Y el Espíritu de Dios es una persona. No es una fuerza, no es un ente, no, es una persona que vive en nosotros. Y si vive en nosotros, porque mire lo que dice el siguiente parte del versículo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea, lo que está diciendo, no está segregando a hermanos de la iglesia, no. Está especificando que todo aquel que se ha unido a Cristo tiene el Espíritu Santo en su vida. Si no estás unido a Cristo, pues no eres de Cristo y por lo tanto no hay Espíritu en tu vida. ¿Sale? Mire. Vean lo que dice el 16.
La conciencia, aquí me impresiona, vamos a leer 3 pasajes, me impresiona la conciencia que tenían ellos del Espíritu en su vida. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. A ver, vuelvo a leer. El Espíritu con mayúscula le asegura ¿a quién? A nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, ellos estaban conscientes de la presencia del Espíritu de tal manera que eso, o sea, ellos decían, a mí ¿soy salvo o no soy salvo? Jesús está conmigo o no está conmigo. Pastor, no, a mí no me preguntes. Yo no sé. Ellos decían, el Espíritu mismo te asegura, el Espíritu mismo te muestra a tu espíritu que eres un hijo de Dios. Entonces, no me preguntes cómo te explico eso porque no te lo puedo explicar. Simplemente la comunión con el Espíritu Santo y su fuerza dentro de nosotros te va a dar testimonio de que el Espíritu está en tu vida. O sea, a ver, no sé si me están entendiendo. Ellos no decían, que también dice por sus frutos los conoceréis, ¿no? Pero aparte de eso, ellos decían, es que el Espíritu te va a decir a ti si eres hijo de Dios. En tu espíritu te lo va a poner, el Espíritu en tu espíritu, ya. Vamos a otro pasaje, mira, Primera de Juan, que va por lo mismo. El apóstol Juan también usa esa misma como argumentación bien tremenda del Espíritu Santo como una muestra de que Dios está con nosotros. Pero vea que no está hablando, si sanaste un enfermo, es que el Espíritu está contigo. No estamos hablando de eso, para nada. 3:24 de Primera de Juan. 3:24 de Primera de Juan. Es el último versículo del capítulo 3 de Primera de Juan. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 3:24. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Vean la pregunta, Dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Parece que la pregunta es ilógica porque acaba de decir que el que obedece los mandamientos permanece en Dios. Entonces, ¿por qué preguntas, Juan, cómo sabemos que Él permanece en nosotros? ¿Sí? Bueno, está diciendo, si tú obedeces, permaneces en Dios y Dios en Él. ¿Por qué pregunta cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Hermanos, porque para ellos el argumento más poderoso era el Espíritu en tu vida. Porque dice, por el Espíritu que nos dio. ¿Cómo sabes que Dios está en ti? Por el Espíritu que te dio. ¿Tienes el Espíritu Santo? Tú vives crucificado con Cristo y lo que ahora se mueve dentro de ti es el poder del Espíritu Santo, es la vida del Espíritu Santo, es el mover del Espíritu Santo, es la persona del Espíritu Santo. ¿Tú lo puedes comprobar en tu vida? Sí, Dios está contigo. Dios está. O sea, para los primeros creyentes, a ver, el tema es el siguiente, hermanos, y con esto voy a terminar. El tema es, y es lo que quiero dejar en su mente, para los primeros creyentes, la conciencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida era total, tremenda. Es más, ellos comprobaban su salvación y comprobaban que Dios estaba con ellos por la presencia del Espíritu Santo en su vida. O sea, lo conocían abundantemente, hermanos. Cosa que hoy en día muchos creyentes están confundidos. ¿Qué? Si hablé en lenguas, si sané un enfermo, si tuve una visión, ya no he tenido visiones últimamente, creo que el Espíritu ya se fue. O sea, siempre relacionamos al Espíritu Santo a cosas sobrenaturales y nunca las relacionamos con el día a día. Y ahí está nuestro fracaso. Es el día a día, hermano, es el día a día. Y Juan también lo vuelve a repetir esta misma expresión, por el Espíritu que se nos ha dado, por la unción que hemos recibido. O sea, para el apóstol Juan, el Espíritu Santo en nosotros, Pablo dice, porque el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. O sea, para ellos la presencia del Espíritu Santo, como lo conocían y tenían comunión con el Espíritu Santo y estaban conscientes del Espíritu Santo en su vida,
Para ellos ese era el argumento mayor de la presencia de Dios en su corazón. Romanos 8 y terminamos. Romanos 8. Hemos iniciado este tema que se llama la vida del Espíritu, ¿sí? Con todas estas aclaraciones que he hecho para que no nos vayamos por otro camino, que en su momento podremos hablar de los dones del Espíritu, de los carismas del Espíritu, pero no es el tema. Dice el versículo 12 entonces: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, tenemos una deuda, dice la Reina Valera, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella morirán. Pero ojo, si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¡Wow! Hay una parte que todavía nos cuesta a los creyentes de hoy en día. Pensamos que todo es como automático. O sea, soy creyente y ya no hay deseos pecaminosos en mi vida. Sí los hay. Eso no quiere decir que voy a pecar. Pero ¿cómo puedo o cómo hago para que los deseos pecaminosos no tomen control de mi vida? El Espíritu otra vez. Todo tiene que ver con el Espíritu. Mire, lo acabo de leer. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza, porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Es decir, sí debe haber una práctica donde los malos deseos de mi cuerpo, mi naturaleza pecaminosa, se quiere levantar y tomar dominio, y yo tengo que aprender a hacer morir esas pasiones, tengo que hacer morir esos impulsos, y la única manera de hacerlos morir es por medio de mi comunión con el Espíritu, la palabra y la fuerza que el Espíritu Santo da en mi ser interior. Cuando es fuerte mi espíritu por el Espíritu Santo, aunque mi cuerpo tenga pasiones, voy a ceder a ellas. ¿Por qué? Porque hay fuerza del Espíritu. Ahora, si yo aparte de las pasiones, el pecado que nos asedia y las pasiones que hay en nuestro cuerpo, yo estoy pensando todo el tiempo en eso y estoy dando rienda suelta a eso, viendo cosas que no convienen, fomento eso. Pero si yo estoy en comunión con el Espíritu Santo, me fortalezco en el Espíritu, desarrollo una mentalidad espiritual, las pasiones que se presenten en mi vida, yo voy a poder hacerlas morir. Dice Pablo también en Colosenses: haced morir nuestras pasiones que están en nuestro cuerpo. Hay que hacerlas morir. Comer de más, ver cosas que no debo ver, o oír cosas que no quiero oír, cosas que no convienen. Tengo que empezar por mi mentalidad espiritual a desechar esto. No. Por eso se llama que hay que tener templanza del espíritu. Esto no, me quito de aquí, me voy de este lugar, apago eso, cierro mis oídos, dejo de comer esto, dejo de hacer lo otro, porque son pasiones que tengo que aprender. No es automático, no es una situación así que el Espíritu lo va a hacer todo y yo voy a estar tirado en el sillón y no, yo tengo que decir, bueno, esto no conviene, entonces esto se cierra, porque mi mentalidad junto con el Espíritu me dice: aléjate de eso, y me alejo y hago morir esas pasiones. No es que, ¿por qué pecaste? No sé, pues, ¿quién sabe cómo vino? No, sí, vino porque no obedeciste los impulsos del Espíritu y seguiste en algo, continuaste hasta que dice Santiago que después te embarazaste de eso y diste a luz el pecado. Pero la mentalidad espiritual junto con el Espíritu que te va ayudando, te va diciendo por dónde sí, por dónde no. Por eso mira lo que dice el versículo final: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahí está. Al punto quería yo llegar y ahí terminar. Guianza del Espíritu Santo. ¿Es bueno comer esto o es malo? Guianza del Espíritu Santo. ¿Está bien hacer esto o no hacerlo? Guianza del Espíritu Santo. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Es que no sé, no lo escucho, no entiendo. ¿Y cómo me va a hablar? No lo sé.
Esa es tarea de cada quien. Por eso tampoco se vale eso de que el predicador diga cómo le habla a Dios. Son formas, habla. A ver, pastor, ¿usted ha escuchado la voz audible de Dios? No. ¿No ha escuchado la voz de Dios? Hay gente que sí la ha escuchado. No, está bien. Pero no he escuchado aquí que diga Jorge, así como a Samuel. No he escuchado. Entonces, ¿por qué dice que usted lo guía el Espíritu Santo? Porque sé dentro de mí, por la palabra y por lo que el Espíritu Santo me pone, qué hacer y qué no hacer. Porque no puedo ir a consultar la Biblia en todo momento, ¿ah? ¿Está algo aquí? No, me recuerda la palabra, me dice esto, ¿conviene o no conviene? El Espíritu Santo me pone y yo desarrollo como si fuera mi esposa o mi esposo, una mentalidad donde nos compartimos y sé. Por eso a veces tenemos expresiones como me dijo el Espíritu, siento del Espíritu. Son expresiones. Si no lo dices así, tampoco pasa nada. Si dices, hice esto, punto, ya. Porque fui llevado por el viento del Espíritu Santo de Dios a no comer nieve. Ya. Fui llevado por el impulso del mensaje divino. O sea, son formas muy garigoleadas. Simplemente dejé de comer nieve porque estoy engordando. Y no conviene. Yo sé que fue el Espíritu porque vive en mí. Dejé de ver ese programa, apagué eso porque vi una visión celestial del infierno y el cielo y entonces me dijo, apaga la televisión. O sea, bueno, si alguien lo ha visto así está bien, yo no así. Pero si estoy viendo algo, el Espíritu Santo acá me incomoda, me dice no y apago. Pues, ¿por qué la apagaste? Vámonos a dormir. No digo, hijas, vayámonos a descansar porque el Espíritu Santo vino y me reveló que detrás de ese programa hay demonios. No, o sea, no es cierto. Simplemente el Espíritu Santo, yo sé que el Espíritu Santo me dijo, pum, vámonos. O sea, hagamos lo más simple, pero hagamos lo que el Espíritu Santo nos pone. Dejémonos guiar por el Espíritu. Hagamos del Espíritu nuestro guía, del Espíritu Santo, influenciando nuestro espíritu. Y así estaremos nosotros caminando a una vida espiritual. Por eso la vida espiritual comienza con esto.